El día de hoy vamos a terminar con los esquemas que estábamos viendo bueno, las ecuaciones que estábamos viendo la clase anterior y cómo discretizar esta ecuación. Bueno, solamente quedaba una ecuación por ver, que en realidad es una ecuación que ya no vamos a meternos a programar en Octave, la vamos a hacer en una práctica ya en el software que es para CFD, que es ANSYS. Y bueno, vamos a ver si alcanzamos también a checar un procedimiento matemático que nos sirve para verificar la estabilidad de los esquemas de la manera en como nosotros discretizamos estas ecuaciones. Entonces, bueno, ya está corriendo acá la grabación y vamos a empezar donde nos habíamos quedado, que era en esta ecuación de aquí. Ok. Bueno, este último caso que vamos a ver son las ecuaciones de Navier-Stokes, pero es el caso para el flujo en una cavidad, que como les comentaba hace rato, pues es algo que ya no vamos a programar nosotros en Octave, lo vamos a hacer ya en una práctica dentro del software. Y bueno, este caso en particular ocupa lo que son estas tres ecuaciones. En el caso en el que sea un caso bidimensional en dos dimensiones. Y estas son las tres ecuaciones con las que vamos a trabajar. Entonces, cada uno de esos términos, pues hay que aplicarle su discretización respectivamente. Vamos a empezar con el primer término. El primer término vamos a ir tachándolos. El primer término que está aquí es una derivada con respecto al tiempo. Entonces, esa derivada en particular se discretiza con una derivada, con una diferencia adelantada, que es esto que está por acá. Y si nos pasamos para el resto de los términos, tenemos esta u, la discretización está por acá, tenemos la derivada de u con respecto a x, que es una diferencia trazada, que también lo podemos poner aquí. Y tenemos el siguiente término que es más v, que ya también está este término acá discretizado, por la derivada de u con respecto a y, que es esto que está aquí, que también es una diferencia atrasada. Que recuerden que dependiendo de que estas derivadas se discretizan dependiendo de con respecto a qué variables se apliquen. En este caso, como se está aplicando una derivada con respecto a y, si se fijan, los índices cambian en ese sentido. El segundo índice sería el que cambia, j y j menos 1, dividido entre delta y. Y bueno, esto va a ser igual a menos 1 sobre la densidad multiplicado por la derivada de parcial de la presión con respecto a x. Entonces, bueno, este término de aquí es una constante, entonces ese término se pone tal cual en la discretización. Y este término de derivada parcial con respecto a x se discretiza con una diferencia central. Entonces, para la diferencia central hago una resta entre el valor siguiente y el valor anterior y divido entre dos veces delta x. Y luego luego pasamos con el siguiente término más v, donde v es una constante, que es esta constante que está por acá. Y tenemos dos derivadas de segundo orden, que son la segunda derivada de u con respecto a x cuadrada y la segunda derivada de u con respecto a y cuadrada. Ya habíamos visto por ahí en una clase anterior cómo discretizar estos términos que son de segundo orden y se hace de esta manera como está aquí. Entonces también es una diferencia central. La diferencia es que son términos de segundo orden. Y bueno, para la siguiente ecuación sería la misma historia. Entonces la diferencia es que, por ejemplo, este término de aquí es la derivada de v con respecto al tiempo. Entonces bueno, esto es una diferencia adelantada y así nos podemos ir marcando las demás. Este término que está aquí es este término que está por acá. Este término discretiza a este que está por aquí arriba, que sería una diferencia atrasada, pero en x, incluso lo podemos poner aquí. Tenemos esta v, que es este término que está aquí, y tenemos esta derivada de v con respecto a y, que también sería una diferencia atrasada. Entonces vamos a ponerlo aquí.
pero en y, aplicada en y. Y esto sería igual a menos 1 sobre ρ, donde ρ sería la densidad, que multiplica a la derivada de la presión con respecto a y. Entonces, para esta derivada de la presión también voy a utilizar lo que es una diferencia central, pero con respecto a y. A ver, bueno, si es con respecto a y, entonces aquí hay un error. Vamos a corregirlo de una vez. Entonces, aquí sería j más 1. Y el siguiente término sería i, j menos 1. Dividido entre 2 veces delta y. Ok, ya está corregido acá entonces. Más este término nu, que es una constante, multiplicado por estas derivadas del segundo orden. Bueno, por esta suma de esas derivadas del segundo orden. Que bueno, esta es otra vez, esta es una diferencia central de segundo orden. Y este término que está aquí también es una diferencia central, pero aplicada a una derivada de segundo orden. De esta manera ya tenemos dos ecuaciones discretizadas entonces. Vamos a pasarnos para la tercera, que es esta ecuación que está acá. Donde, bueno, también, por ejemplo, estos términos son términos que ya habíamos discretizado. eh, bueno, son términos de segundo orden, entonces se les aplica la misma discretización de diferencia central. Entonces, sería esto que está aquí. Son diferencia central de segundo orden. Todo esto sería igual a menos p por la derivada de u con respecto a x al cuadrado. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque aquí no es que sea una derivada de segundo orden. Aquí tenemos esta derivada de primer orden, pero está elevada al cuadrado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar este término y aplicarle una diferencia central, que es esto que está aquí. Y bueno, una vez que ya queda discretizado, se eleva al cuadrado, que es este exponente que está por acá. Y luego sigue más dos veces la multiplicación de estas dos derivadas parciales. Una es la derivada parcial de u con respecto a y. Entonces, para discretizar este término se usa también, bueno, para discretizar el primero se usa una diferencia central y también para el segundo se va a aplicar una diferencia central. El primer término es una derivada de u, pero es con respecto a y. Entonces, los índices que cambian son los índices para y, que son los índices j, dividido entre dos veces delta y que multiplica a la siguiente derivada, que sería la derivada de v con respecto a x, donde los índices, si se fijan que cambian, son los índices que corresponden a x, dividido entre dos veces delta x, más, bueno, vamos a ir palomeando estos términos que ya están discretizados, más la derivada de v con respecto a y, todo este término elevado al cuadrado. Entonces también para este término se va a aplicar una diferencia central, que es esto que está aquí. Y cuando se termina de hacer la discretización se eleva todo el término al cuadrado. ¿Por qué? Porque así está escrito en esta ecuación. Tenemos ese término que es una derivada parcial y todo ese término está elevado al cuadrado. No es lo mismo que hacer una derivada de segundo orden, para que tengan cuidado. Más ρ por la derivada con respecto al tiempo de la suma de estos términos que están acá. Entonces, la discretización para esto se corresponde con esto que está por acá. Nada más que creo que aquí me faltan bueno, faltó ponerle los índices para la derivada con respecto al tiempo, pero esos yo se los corrijo después, más adelante. Entonces, teniendo estas tres ecuaciones discretizadas, se despejan los términos que no conozco, que serían este término que está aquí, que es u con respecto al tiempo siguiente, v con respecto al tiempo siguiente y la presión. Son los tres términos que se van a estar resolviendo en cada iteración.
Entonces, bueno, esto lo vamos a ver más adelante en una práctica, pero es bueno ir platicando de una vez de las condiciones en las que se va a establecer o se va a trabajar. Primero las condiciones iniciales. Para todo mi dominio voy a tener todos los valores iguales a cero, tanto u como v como p. Para esos tres valores en todo el dominio van a ser cero. Después hay que establecer las condiciones de frontera. Que bueno, para este caso, para todas las fronteras u va a ser igual a cero, exceptuando la frontera de la parte superior, donde u va a ser igual a 1. Y esas serían las condiciones de frontera con las que estaríamos trabajando más adelante cuando lleguemos a implementar este caso, pero lo vamos a hacer en este análisis. Este caso ya no lo vamos a manejar en código en Octave. Y bueno, de hecho por aquí me parece que me faltó marcar lo que serían también las los valores para v igual a cero, v igual a cero y v igual a cero. Y la presión es igual a cero en y igual a 2. Entonces aquí tengo que la presión sería igual a cero. Y este es el caso que vamos a probar en el software, pero bueno, eso lo vamos a hacer más adelante. Y bueno, en las siguientes diapositivas tienen el pseudocódigo por si lo quisieran llegar a checar. Como les comento, pues no lo vamos a implementar, pero si quieren darse una idea de cuál sería la implementación en el código, pues por acá lo tienen. Igual recuerden, este es un pseudocódigo, este no es como tal el código ya de MATLAB que va a correr perfectamente. Obviamente, habría que hacerle algunos ajustes, obviamente. Pero bueno, eh, no sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a checar un criterio de estabilidad que se llama criterio de estabilidad de von Neumann. Este criterio sirve para averiguar de manera anticipada si un determinado esquema de discretización va a ser estable o no va a ser estable. Déjenme pasarme. Bueno, vamos a pasarnos a pantalla completa. Bueno, este teorema o esta manera de análisis para la estabilidad se basa en el hecho de que yo voy a reemplazar ciertos términos de la discretización con soluciones que se comportan de manera periódica, con exponenciales complejas. Entonces yo voy a reemplazar ciertos términos con exponenciales complejas y a partir de ahí voy a ir trabajando haciendo un procedimiento algebraico para poder descubrir si se tiene una estabilidad condicional o si la estabilidad es incondicional. ¿Qué es eso de estabilidad incondicional? Que no importa qué valores use yo, por ejemplo, para delta X o para delta Y, mi esquema siempre va a ser estable, no va a haber manera de hacerlo inestable y que la solución empiece a crecer de manera indefinida. Entonces, estos términos que ven aquí como u o como v, dependiendo de qué variable esté analizando, se van a reemplazar por exponenciales complejas. Y una vez que yo reemplazo todos estos términos con exponenciales complejas, lo siguiente que tendría que hacer es definir un término que se llama ganancia. Que la ganancia no es otra cosa más que la solución en un tiempo siguiente dividida entre la solución en el tiempo actual, que es esta ecuación que está aquí arriba. Entonces la idea o la condición de estabilidad va a ser que esta ganancia sea menor o igual a 1 para cualquier ángulo de fase de esas soluciones periódicas. Sí, bueno, esto lo comento porque estos términos
que yo voy a empezar a colocar acá, que por ejemplo, este término lo tengo que reemplazar con esa exponencial compleja. Este término de aquí también. Este término de aquí también y este término de acá también. Entonces, esas exponenciales complejas van a tener un cierto ángulo de fase. La idea es que no importa qué ángulo de fase se tenga, pues se pueda establecer en qué rangos de ciertos valores mi solución va a ser estable o no va a ser estable. Entonces vamos a ver cómo hacer este procedimiento. Vamos a analizar el esquema o la ecuación más simple que tenemos y el esquema con el que trabajamos en la práctica. Entonces, de hecho, la ecuación sería la derivada de u con respecto a t. Es la ecuación de convección más c por la derivada de u con respecto a x igual a 0. Sería el caso en una sola dimensión. Entonces, bueno, yo sé que por ejemplo para este término se discretiza de esta manera, con una diferencia adelantada. Y para este otro término que está aquí, se discretiza o se puede discretizar con una diferencia central, como es este caso que está aquí. Y todo esto va a ser igual a 0. Bueno, otra vez la variable que no conozco es esta. Todas las demás sí las conozco. Entonces voy a despejar esta variable que está aquí, que está escrita con respecto a una solución en el tiempo siguiente. Entonces todos los demás, todo el resto de términos lo voy a mover del otro lado. Aquí bueno, ya cuando obtenemos esta solución, hay que recordar que esta sigma va a ser igual a delta t sobre delta x por c. Entonces vamos a ponerlo aquí. Sigma va a ser igual a c por delta t sobre delta x. Entonces la idea de todo este análisis que vamos a hacer acá es definir si con ciertos valores de sigma mi solución se va a hacer inestable. O si no importa qué valores le ponga a sigma, a lo mejor obtengo que la solución es estable siempre. Pero bueno, la idea de este procedimiento es obtener de manera algebraica la respuesta que queremos a esta incógnita, que es, ¿voy a tener estabilidad siempre o voy a tener estabilidad solo con ciertos valores? Que era lo que hacíamos en las prácticas. Pero en las prácticas lo que hacíamos era empezar a jugar con los valores y decir, sí, bueno, a partir de cierto valor ya se empieza a comportar de manera inestable. Sí, pero me interesa hacer eso de manera algebraica, para que no tenga que estar probando con todos los valores o con un rango muy amplio de valores. Entonces, bueno, ya se tiene esta ecuación aquí, ya se despejó la variable que se desconoce, y lo que voy a hacer es tomar este término y lo voy a reemplazar por una exponencial compleja. Entonces todas las exponenciales complejas tienen la siguiente forma. La amplitud por la exponencial compleja por el ángulo de fase, que sería phi. Entonces esta i no es otra cosa más que la variable imaginaria, que sería la raíz de menos 1. Entonces esta es la forma más genérica en que se puede tener esa exponencial. Entonces vamos a ver cómo reemplazar cada uno de los términos que tengo en la ecuación por estas exponenciales complejas. Lo que se va a hacer aquí es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, se tiene u en el paso de tiempo siguiente en la coordenada actual en x, que sería esta y que está aquí. Entonces, lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Voy a tener un término que va a ser el término de la amplitud, que sería este término que está aquí. ¿Cómo sé qué exponente le corresponde a este término? ¿Cómo sé que es n más 1? Ah, bueno, porque este n más 1 se corresponde con el exponente, bueno, con el superíndice que tenga la variable temporal. Entonces, si por ejemplo yo tomé este término que es n más 1 en cuanto a los pasos de tiempo, esta amplitud también debe de tener este exponente de n más 1, o este superíndice, mejor dicho, de n más 1. El siguiente término que aparece acá es la exponencial compleja en sí.
porque el término anterior es la amplitud. Entonces tengo la amplitud y tengo la exponencial compleja. ¿Cómo sé qué exponentes tiene esta exponencial compleja? Bueno, no es complicado colocar los exponentes de esta exponencial complejas. Ya de cajón siempre va a llevar este término I mayúscula. Ese siempre lo va a llevar. También va a llevar siempre este ángulo de fase. Lo que va a ir cambiando sería este término que está aquí en medio. ¿De qué depende? Bueno, este I es el mismo índice que existe aquí. Entonces, este índice que indica o que pertenece a la parte espacial lo debo de colocar también aquí en la en esta función exponencial. Entonces, de esa manera voy a ir atendiendo el resto de los términos. Entonces, vamos a ir con el siguiente término, que es este de acá. Tengo U en la coordenada actual, en el paso de tiempo actual, que es n. Entonces vamos primero con la amplitud. La amplitud es V, es este término que está aquí. Y el índice debe de ser n, debe de ser igual a este índice que está por acá. Entonces este índice que está aquí es igual a este índice que está aquí. Y tiene que multiplicarse por una exponencial. Entonces la exponencial es la exponencial compleja, que es esta I mayúscula, por I, donde I va a ser este índice que está aquí, por phi, que sería el ángulo de fase. Entonces ya tengo el segundo término convertido también. Menos sigma sobre 2 que multiplica al valor siguiente, bueno, al valor en la coordenada siguiente en x en el tiempo actual. Entonces recuerden que primero lo que tengo que hacer es colocar este término que es la amplitud y debe de llevar el mismo índice temporal. Entonces si esta variable tiene una n, aquí también tiene que ir una n. Si tuviera n más 1, acá también tendría que poner n más 1. Si tuviera n más 2, acá tendría que ir n más 2, etc. Que multiplica a la exponencial compleja de i multiplicada por i más 1. ¿Por qué i más 1? Por este índice que está aquí. Entonces, si este índice que está aquí fuera i menos 1, acá también tendría que ir i menos 1. Si fuera i más 2, aquí abajo también tendría que ir un i más 2, etc. Multiplicado por phi. Menos la amplitud, que sería v en el paso n, donde este índice es igual a este índice que está por acá, que multiplica a la exponencial compleja de i, bueno, esta i mayúscula multiplicada por i menos 1, donde esta i menos 1 es esta i menos 1 que está aquí arriba, por phi. Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok, perfecto. Bueno, una vez que yo hago la sustitución de esos términos, yo les había comentado en la diapositiva anterior que tenemos una manera de definir la ganancia. ¿Qué es esta ganancia? Bueno, no es otra cosa más que un cociente, recordándolo, bueno, ya lo tenía en la diapositiva siguiente. La ganancia no es otra cosa más que dividir la amplitud en el tiempo siguiente, que sería esto que está aquí, entre la amplitud en el tiempo actual. Entonces, la condición para la estabilidad, de acuerdo con este criterio, debe ser que esa ganancia no sea mayor, que esté dentro de ciertos límites, que sea mayor, déjenme checarlo a ver dónde está esa condición, que sea menor o igual a 1, siempre, que esa magnitud sea menor o igual a 1, siempre. Entonces, lo que se hace como siguiente paso, porque estamos aquí, es reescribir esta ecuación, que bueno, vamos a numerarlo, vamos a ponerlo como 2. Y de hecho vamos a cambiar el color. Entonces, esta ecuación 2 se tiene que reescribir. ¿De qué manera? Bueno, una manera en que lo puedo hacer es dividir toda la ecuación. La voy a multiplicar por 1 sobre la exponencial compleja I mayúscula por I por phi, que no es otra cosa más que este término que tenemos aquí de color rosa, este término que está aquí. Entonces toda mi ecuación la voy a multiplicar por esto que tengo aquí en esta fracción, que bueno, que sería equivalente a dividir toda la ecuación entre ese término. Entonces
Yo no me voy a meter aquí a desglosar todas las operaciones algebraicas que se tuvieron que hacer, pero esta expresión número 2, entonces, al momento de dividirla entre este término de color rosa, se simplifica y el resultado es el que tenemos por acá. Donde obviamente cuando estemos haciendo las divisiones de cada uno de los términos, habría que checar o ser cuidadosos con las leyes de los exponentes. Porque al final de cuentas, a veces, por ejemplo, cuando tengamos que dividir este término entre este de aquí, habría que checar las leyes de los exponentes para que vean el por qué los términos que quedan en la ecuación siguiente se van a alterar. Entonces, bueno, vamos a suponer que hacemos esta división. Dividimos toda esta expresión entre este término que está aquí de color rosa y entonces esta ecuación 3 sería el resultado. Donde para esta ecuación 3 vamos a tener la amplitud siguiente, que es este término que está aquí, es igual a la amplitud actual, menos phi sobre 2, que multiplica la amplitud actual, por la exponencial compleja de i por phi, menos la amplitud actual, que es este término que está aquí, multiplicado por la exponencial de menos i por phi. Ahora lo que habría que hacer como siguiente paso es modificar o realizar alguna manipulación algebraica de tal manera que yo pueda despejar esa ganancia. ¿Cómo? Bueno, lo que se puede hacer es que todos estos términos, todo esto que está del lado derecho se factorice con respecto a este término que está aquí, que sería la amplitud actual. ¿Para qué? Bueno, para que yo lo pueda mover del otro lado y de esta manera mi ecuación quede escrita a manera de una ganancia. Entonces aquí la ganancia, que sería la amplitud siguiente sobre la amplitud actual, sería igual a esto que está por aquí. Pero bueno, todavía no hemos terminado con el procedimiento. Lo siguiente que tendríamos que hacer es obtener la magnitud de esta ganancia. En este momento está escrito como si fuera una ecuación compleja. Entonces habría que hacerle la operación de módulo y sacar bueno, sí, el módulo, la magnitud de esta ganancia. Entonces, una vez que yo analice la magnitud de esta ganancia, yo puedo analizar si la estabilidad va a ser incondicional o va a ser condicional. En este caso, bueno, vamos a suponer que ya tenemos esta ecuación que está aquí. Ya obtuvimos lo que es la magnitud. Entonces, si ya obtuvimos lo que es la magnitud de esta ganancia, lo que podemos hacer es analizar y decir, bueno, voy a empezar a probar qué pasa si pruebo con diferentes valores para este ángulo de fase. ¿Siempre va a ser estable? Eso es lo que nos debemos preguntar. Entonces, bueno, recuerden que esta sigma sería igual a C por delta T sobre delta X. Entonces, es obvio que este valor es diferente de 0. Este valor es diferente de 0. Entonces, al momento de sacar la magnitud de esta ecuación de aquí arriba, vamos a ponerle como ecuación 4. Entonces, esta sería la ecuación 4 y esta sería la ecuación 5. Entonces, se obtiene la magnitud de esta ganancia. Aquí está la variable compleja. Entonces, cualquier expresión que sea una expresión compleja se le puede sacar la magnitud. Una vez que se le saca la magnitud, se llega a esta ecuación que está aquí. Y se prueba con diferentes valores para phi y para sigma. Y de esta manera se puede uno saber si la estabilidad va a ser siempre, si es incondicional o si va a ser o existir a veces dependiendo de los valores que yo escoja para ciertas variables. Entonces, bueno, aquí la variable crítica es sigma. ¿Por qué? Bueno, porque podemos ir, por ejemplo, probando con diferentes valores de phi. Entonces, bueno, phi va desde 0 hasta 360. ¿Qué es lo que va a pasar con este seno? Si yo pruebo con valores desde 0 hasta 360, si yo analizo esta función seno, estaría variando entre menos 1 y 1. Pero si la elevo al cuadrado, estaría variando siempre entre 0 y 1.
¿Por qué? Bueno, porque cualquier cantidad que se eleva al cuadrado se le quita el signo. Entonces lo más que podemos llegar a obtener es un 1 y lo menos que podemos llegar a obtener es un 0. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Este seno cuadrado va a oscilar entre 0 y 1. Va a tener valores posibles entre 0 y 1. Ok, ya analizamos qué va a pasar aquí con este término que es una función trigonométrica. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con este sigma cuadrada? Bueno, este sigma no puede ser 0. ¿Por qué? Porque, bueno, esta velocidad c no es 0, es diferente de 0. Y tampoco estos dos términos son iguales a 0. Corresponden a términos de la discretización, tanto delta x como delta t, y ninguno de estos términos entonces es igual a 0. Entonces, en el caso más optimista, lo que va a pasar es que, por ejemplo, sigma cuadrada va a ser diferente de 0 siempre, pero el seno cuadrado sí puede llegar a ser 0 en algún punto. Entonces, ese sería como que el peor caso. Entonces, sigma cuadrada siempre es diferente de 0. Y el seno cuadrado, lo peor que puede llegar a pasar es que sea igual a 0, o lo mejor, más bien dicho. Entonces, supongamos que ese es el caso, ¿no? Entonces, sigma ya vimos que siempre va a ser diferente de 0. Entonces, lo que podría pasar es tener aquí un 0, perdón, un valor aleatorio de sigma al cuadrado multiplicando a 0. Entonces, 1 más 0 es mayor o igual a 1. Entonces, no se va a tener realmente una estabilidad. O no se puede garantizar aquí la estabilidad. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ese es el caso más optimista, pero supongamos que, por ejemplo, el valor de sigma cuadrada no es 0, sino que fuera 0.5. Entonces, con cualquiera de los otros valores, esta expresión de sigma cuadrada por seno cuadrado sería mayor a 0. Entonces, siempre del lado izquierdo de la desigualdad tendríamos un valor mayor o igual a 1. Siempre. Entonces, como la condición es que la ganancia no sea o esté restringida a que no sea más grande de 1, entonces no se puede garantizar la estabilidad con este esquema. Pero bueno, ¿cómo le hicimos? Analizamos cómo se comporta la ganancia, reemplazando los términos originales de la discretización por exponenciales complejas. De esta manera podemos saber de antemano si nuestro esquema va a ser estable siempre o si va a ser estable dependiendo de los valores que yo escoja. En este caso no se va a comportar estable. ¿Por qué? Bueno, por este análisis que ya hicimos aquí. Se analizan los peores casos tanto para phi como para las otras variables que son críticas, que en este caso sería sigma. Pero bueno, ya vimos que sigma no puede ser 0. Y en el caso más optimista, el seno cuadrado puede que llegue a ser igual a 0, en el caso más optimista. Pero en el resto de los casos, pues toda esta expresión que está aquí generalmente se va a comportar como mayor o igual a 1, por lo que no se puede garantizar la estabilidad. Bueno, vamos a suponer que utilizamos... Bueno, déjenme checar acá qué esquemas utilizamos. A ver, FD y CD. Bueno, aquí para el siguiente caso vamos a utilizar un primer orden para la derivada con respecto al tiempo. Vamos a utilizar un esquema implícito. ¿Qué es esto de esquema implícito? Bueno, es un esquema que está escrito con respecto a variables que están referidas al instante de tiempo siguiente, que es n más 1. Entonces aquí lo que pasaría es lo siguiente. Tenemos u para la coordenada actual en el tiempo siguiente, que sería igual a u en la coordenada actual, tiempo actual menos phi sobre 2, que multiplica a esta diferencia, que es el término anterior menos el término siguiente. Eso en cuanto a las coordenadas espaciales. En cuanto a las coordenadas temporales, están escritos con respecto a un tiempo siguiente, que es esta n más 1. Entonces vamos a analizar qué es lo que pasa con este esquema implícito. Vamos a ver si esto tiene algún efecto en la estabilidad. Entonces lo que se hace es todo el procedimiento que vimos en la diapositiva anterior
Se reemplazan cada uno de estos términos por exponenciales complejas. Y bueno, se hacen algunas manipulaciones algebraicas de tal manera que yo pueda escribir esta expresión a manera de ganancia. Que bueno, no es otra cosa más que estar factorizando términos y que al final yo pueda escribir una expresión que sea de este estilo: b de n en n más 1 sobre b en n. Entonces lo que quede del lado derecho es lo que yo voy a analizar para la estabilidad. En este caso quedaría esta expresión que está aquí. Entonces, desde luego hay que hacer esa factorización entonces y hay que arreglar la expresión para que quede de esta manera como está acá. Y lo que hago es tomar entonces esto que quede del lado derecho e igualarlo con g. Y después obtener la magnitud de g. Entonces, bueno, haciendo ese procedimiento, la expresión para g quedaría de esta manera. Obviamente aquí se puede hacer una factorización y terminar de despejar g, que sería esta expresión que está por acá. Y después lo que se tiene que hacer es obtener el módulo o la magnitud de esta expresión compleja. Entonces, al obtener ese módulo o magnitud de esta expresión compleja, me queda esta expresión que está por aquí. Si yo me pongo a analizar los peores y los mejores casos para estas variables críticas que les comentaba hace rato, yo voy a obtener que esta expresión siempre va a ser menor o igual a 1. Por lo tanto, siempre va a ser estable, siempre, sin importar qué valores le meta yo, por ejemplo, a sigma, a delta x o a delta t. No importa qué valores le ponga a esos dos parámetros, siempre, siempre, siempre voy a tener una estabilidad ya garantizada, siempre. ¿Por qué? Bueno, podemos ponernos a analizar cuáles serían los peores y los mejores casos, como les comentaba hace rato. Entonces, por ejemplo, pensemos en en el seno cuadrado. Entonces, este seno cuadrado tendría una salida que iría entre 0 y 1. El seno tiene una salida que va entre menos 1 y 1, pero al momento de elevarlo al cuadrado, esa salida se va a quedar solamente entre 0 y 1. Va a oscilar entre 0 y 1. Entonces, el peor caso, por ejemplo, podría ser un caso en el que tuviera phi igual a 0. Entonces, en ese caso, perdón, phi igual a 90 grados. Entonces, en ese caso, no, perdón, sí, phi igual a 0. ¿Por qué? Porque el seno de 0 sería igual a 0. Entonces, si el seno de 0 fuera igual a 0, toda esta expresión sería igual a 0, entonces tendría 1 sobre 1, y eso es menor o igual a 1. Pero ¿qué pasa en los otros casos? ¿Qué pasa, por ejemplo, en otro caso en el que tuviera, no sé, por ejemplo, el seno de 90? Bueno, al momento de evaluar ese seno de 90, por ejemplo, lo que va a pasar es que voy a obtener un valor de 1. Elevado al cuadrado va a seguir siendo 1. Entonces, sigma cuadrada ya vimos que no se puede hacer 0. No sé, vamos a suponer que es un valor pequeño cualquiera, ¿no? No sé, 0.3 o 0.4. Entonces, 0.4 por el 1 que tengo como resultado aquí, quedaría 0.4. Entonces, 1 más 0.4 va a quedar 1.4. 1 entre 1.4 va a ser menor o igual a 1. Entonces, de esa manera puedo ir jugando con estos valores que están aquí y determinar si voy a tener una estabilidad que es condicional o si siempre, 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 no importando qué valores escoja, voy a tener una estabilidad. En este caso, entonces, ya comprobamos que al momento de introducir un esquema implícito, voy a garantizar que la estabilidad sea incondicional. Pero bueno, aquí la desventaja es que voy a tener que computacionalmente voy a tener que estar resolviendo más operaciones durante cada iteración. Bueno, vamos a ver otro caso, por ejemplo. Y bueno, este caso que tenemos aquí es un caso donde tenemos diferencia trazada en el espacio y tenemos diferencia adelantada en el tiempo. Entonces, ese fue el caso que hicimos en la práctica. Y bueno, estuvimos probando ahí con diferentes valores.
y vimos en qué casos se comportaba estable y en qué casos no se comportaba de manera estable. Entonces hay que aplicarle el mismo procedimiento que aplicamos en las diapositivas anteriores. Cada término donde aparezca esta u hay que reemplazarlo por una exponencial compleja, cada uno de estos términos. Después hay que aplicar las manipulaciones algebraicas que sean necesarias y hacer este despeje. Despejar la expresión de esta manera, donde quede escrito como una ganancia. Entonces, si yo escribo esta expresión, bueno, ya aplicando todo el procedimiento algebraico y escribo esta expresión como una ganancia, me va a quedar este resultado que está aquí. Entonces, aquí sigue siendo una expresión compleja, pero lo puedo dividir en dos partes. Puedo tomar la parte real de esta expresión y puedo tomar la parte imaginaria. Entonces, hay dos operadores que me sirven para hacer esto, que son estos operadores que están aquí. Entonces, este operador que se llama RE de G, lo que va a hacer es tomar mi expresión compleja y va a extraer únicamente la parte que sea real. Entonces, si yo extraigo la parte que es real, es esto que está por aquí. Que bueno, si aplicando algunas identidades trigonométricas yo puedo llegar a este resultado que está por acá, para simplificar un poco las cosas. Y tenemos otro operador que es el operador imaginario. Entonces, este operador lo que va a hacer es tomar mi expresión y extraer la parte imaginaria, que sería esto que está aquí. Esto que está acompañando a este término imaginario que está acá. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué me interesa hacer esto? Me interesa para poder generar una curva paramétrica. Y de esta manera yo voy a tener una visualización de cómo se comporta la estabilidad en este caso, para esta ecuación en particular. Entonces, en realidad, lo que yo voy a hacer aquí, o lo que yo obtendría si yo grafico estas dos expresiones y los uso para una curva paramétrica, lo que yo voy a obtener es una curva en el plano complejo que esté centrada, que sobre el eje real esté centrada sobre este punto, 1 menos sigma. Entonces la representación gráfica para esta situación sería esta gráfica que está por aquí. Aquí entonces tenemos lo que es este plano complejo, donde recuerden que este plano complejo tiene un eje real, que es el eje de las X, y un eje imaginario. Entonces, si yo empiezo a generar la gráfica de esta curva paramétrica que tengo por acá, yo voy a obtener este círculo que está aquí. Y bueno, obviamente dependiendo de qué valores escoja yo para sigma, puedo hacer que este círculo se quede dentro de la región de estabilidad o puedo hacer que se quede fuera. Entonces, este círculo, el círculo más grande, tiene un radio de 1. ¿Por qué? Porque esa es la condición para la estabilidad, que no se salga de ese radio de 1. Entonces, si todo lo que está afuera ya cae dentro de una región de inestabilidad. Igual podemos pensar en los peores casos y en los mejores casos. Por ejemplo, podemos pensar qué pasaría si sigma, por ejemplo, fuera igual a 1. En el caso en el que sigma fuera igual a 1, este término que está aquí se volvería 0. Entonces, el origen para esta circunferencia quedaría aquí, coincidiría con el origen de mi plano cartesiano. Entonces, bueno, al final de cuentas lo que yo voy a obtener aquí es que este círculo de G, como les comentaba hace rato, debe de estar dentro de este círculo unitario. Entonces, la conclusión a la que yo llego acá, al momento de analizar esta gráfica, es que este esquema es condicionalmente estable. Aquí sí depende de qué valores escoja yo para sigma. Entonces, sigma debe de estar entre 0 y 1. Y que corresponde a lo que ya habíamos hecho en la práctica, si recuerdan. ¿Por qué? Porque si empezábamos a elegir valores mayores a 1, la solución empezaba a crecer de manera indefinida. No importaba si fuera un 1.5, un 1.02, o un 2, o un 3, etc. Si yo me salgo de este rango, entonces voy a empezar a obtener soluciones que son inestables. Bueno, hay otro ejemplo por acá. Ok. Bueno, vamos a finalizar con este último ejemplo.
Bueno, este ejemplo es un ejemplo donde se mete, es parecido al ejemplo 3, que es este que está por aquí. La diferencia es que en este caso voy a usar variables implícitas, que son esta variable que está aquí y esta variable que está por acá. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Yo de igual manera hago todo mi procedimiento algebraico, sustituyo todos los términos de u con exponenciales complejas, hago los despejes que sean necesarios y obtengo esta ganancia que está aquí. Y después de obtener la ganancia, le aplico la operación de módulo para saber cuál es la magnitud. Una vez que yo tenga la magnitud, voy a analizar cuáles son los peores y los mejores casos. Pero bueno, vamos a suponer que ya obtuvimos esa magnitud de esta expresión que está aquí. Y bueno, va a resultar que al momento de obtener esta expresión y analizarla, siempre el resultado va a ser menor a 1 para todos los valores de phi. Entonces, en este caso también es incondicional siempre. Esta condición, esta estabilidad no va a depender de los valores que yo le meta a sigma. Entonces yo le puedo meter cualquier valor de sigma aquí y nunca se va a hacer inestable. Entonces estos esquemas implícitos siempre van a ser estables. Ok. Bueno, entonces este era el último ejemplo que íbamos a checar en la clase del día de hoy. Entonces, bueno, básicamente lo que vimos en la clase del día de hoy acá en esta última parte es aprender a analizar la estabilidad de las ecuaciones, de las diferentes maneras que existen para discretizar. Entonces, este procedimiento yo puedo aplicárselo a cualquier manera de discretizar que exista. Pero la conclusión a la que llegamos acá es que si metemos un esquema implícito para un determinado término o para una determinada derivada, el hecho de meter ese esquema implícito me va a hacer que mi ecuación sea incondicionalmente estable. ¿Qué es esto? Bueno, que no importa qué valores le meta yo para sigma, jamás la solución se va a hacer inestable. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna duda o alguna pregunta. No, profe, todo bien. Gracias. Ok, bueno, voy a detener la grabación hasta acá entonces.